Ética y experta en marketing político. Y Indira, ¿cómo estás? Mira, nos llamaron resentidos, ¿vale? La última vez que estuvimos conversando. Bueno, eso es parte de la democracia que vende el sector de extrema oposición, que no acepta crítica, que tampoco acepta disidencia. Ellos durante todo lo largo de 25 años, ellos han mantenido un discurso de que los chavistas son, bueno, los que han invocado la violencia, que los chavistas fueron los que introdujeron el discurso del odio. Pero ¿qué hacen ellos? No nada más esto. Te tengo una anécdota mejor. Ayer me escribían, yo coloqué un comentario, obvio, siempre haciendo la crítica constructiva a la oposición. Ellos no se dan cuenta de que uno al final del día lo que está es marcándole los errores, pero ellos están decididos a no aprender. Y viene alguien y me coloca en Twitter, bueno, yo me quedé en el pasado Twitter, bueno, en X, y me dice, pareces una jefa de club, pareces una jefa de calle. Fíjate tú, ellos creen que para mí es una ofensa o que ellos me ofenden cuando ellos me igualan a una persona que es parte de la estructura social que ha venido creando el chavismo. Ahora fíjate tú, esa es la forma en la que ellos esperan conquistar el electorado chavista, o el electorado que es chavista pero que está decepcionado, o es la forma en la que ellos plantean la convivencia, la transición que ellos siempre han venido pidiendo. Esa es la democracia que ellos quieren. ¿Ellos quieren sacar a Nicolás Maduro y al chavismo del poder precisamente para esto? Bueno, lo cierto es que hay fecha. Ahí está en desarrollo el cronograma electoral. Ya comenzó, por cierto, las jornadas especiales de registro electoral permanente. De eso quisiera que me hicieras un comentario, pero antes de eso, hablemos de los mensajes de los precandidatos, porque a partir del jueves comienzan a formalizarse los candidatos tanto del chavismo como de la oposición, porque yo estoy segura que la oposición va a tener más de un candidato o candidata. Sin duda, ayer estuve monitoreando, de hecho, y bueno, sé que se inscribe Javier Bertucci, se inscribe Ecarri, se inscribe Luis Eduardo Martínez, se inscribe José Brito, se inscribe, bueno, el Conde del Guácharo. Ayer estaban dilucidando todavía qué va a ocurrir con Manuel Rosales, un misterio que va a ocurrir por con ahí la vi plataforma que unitaria. Cecilia Sosa, que también aspira a inscribirse. Cecilia Sosa, y la Arocha también ha dicho La otra Cecilia también. que bueno, ella lo dejó entrever, pero después dice, no, es que yo quiero ser alcaldesa de Chacao. Al final del día, creo que todos están tratando de utilizar la plataforma del 24 para llegar al 25. Bueno, así pero parece ser. de que vamos a tener, incluso Daniel Ceballos también. A pesar de las advertencias que hizo ayer la jefa del comando de campaña de María Corina Machado. Terrible. Y permítanme, por favor, leerlo textual. O sea, Magalí Meda advirtió a los partidos de la oposición que quien se salga de la línea de María Corina Machado, que se atenga a las consecuencias. O sea, ¿qué forma de hacer política es esta? O sea, yo nunca en mi vida, Esther y yo, es más, te repregunto a ti, ¿alguna vez tú has escuchado que esta sea la forma en la que se genera política, en la que se hace política en base a la amenaza, en base a las advertencias? No lo veo. Es que es lo que ha pasado en los últimos 25 años. Mira, yo quiero recordarle aquí a quienes nos están escuchando que cuando Chávez comenzó a recorrer el país entre los años 96 al 98, cuando se inscribió ya como candidato, bueno, era señalado como un comunista, como niños, un militar atroz, los golpistas, como que iba a freír en cabeza la cabeza de los adecos. Y después se satanizó la Asamblea Nacional Constituyente, que fue la única promesa de campaña de Hugo Chávez. Correcto. Y después vino la satanización de las leyes y el castrocomunismo chavista, y vamos el castrochavismo, y no para de contar, y la cantidad de amenazas ha sido el leitmotiv de la línea opositora, y sobre todo de la señora Machado, del señor Leopoldo López, de Primero Justicia. O sea, yo no es que tenga ninguna animadversión contra ellos, son los hechos, es lo que hemos visto. Total. Lo podemos documentar. Total. Pero yo creía, o por lo menos yo veía, he visto, he palpado en las conversaciones, tanto aquí en el espacio como con los fuera de aquí,
con los políticos de oposición un cambio significativo en la forma de ver al país y de ver el ejercicio de la política. Pero entonces no, esto está en retroceso, porque este mensaje está en sintonía con el mensaje que envió la señora Machado el domingo. Es el mismo mensaje: si no estás conmigo, estás contra mí, y el que no es, y peor, el que no esté conmigo, que se atenga a las consecuencias. Al final ella habla el domingo de más de lo mismo, un merengue sin letra. Hay teorías de la conspiración que dicen que ella ese día iba a terminar de romper con la plataforma unitaria y con los partidos de la coalición de lo que queda el extinto G3, G4. Pero parece que la frenaron. Entonces al final terminó diciendo, estoy pensando, tengo algunas acciones, no las voy a decir. O sea, es como una política además de amenaza, de intriga, de suspenso. Estoy haciendo algo, pero no lo puedo decir. ¿Pero qué estás haciendo, querida? Si tú estás inhabilitada, ¿qué es lo que te queda? Te quedan dos opciones: llamar a la abstención, bueno, te quedan tres: llamar a la abstención, incendiar la casa, o unirte a la coalición, que yo creo que después de estas amenazas, que yo creo después de la confrontación abierta que hay entre ella y Manuel Rosales, que sería el otro que está llamado a liderar esa coalición, yo creo que la verdad allí es insalvable. Pero los Estados Unidos, que juega y que además está muy interesado que ese sector de oposición tenga un candidato, porque además es el sector de oposición que ha venido jugando con ellos están operando en este momento, están operando para tratar de ver si zanja esa diferencia entre María Corina y Manuel Rosales y tratan de sacar una candidatura unificada. En todo caso, ya eso está marcado por el fracaso, porque yo creo que la gente que le sigue no les va a perdonar este nuevo capítulo, esta nueva confrontación, cuando faltando apenas 2 días para que inicie el proceso de inscripción, todavía ese sector de oposición no tiene un candidato definido. Pero hablemos del otro sector. El presidente Nicolás Maduro ahora sí formalmente es candidato. Es el candidato. Y anda recorriendo por ahí. Ya tiene rato planteando calle otra vez. Sí. A pesar de, bueno, que es conocido que el presidente había restringido mucho sus salidas públicas, sus movimientos en el país por temas de seguridad. Sí. Pero mira, ahí está, con todos los cuestionamientos y con todas las críticas, y yo quisiera que tú nos dieras tu visión de cómo analizas el discurso del presidente y el discurso del partido, del PSV. Mira, para ellos es un discurso súper difícil, porque además tienen que dar respuesta a prácticamente 2 periodos, 12 años de gobierno, donde no han podido, o se ha hecho difícil, o se ha hecho cuesta arriba dar solución a los problemas y a las demandas sociales del país. Entonces es un discurso complejo, es un discurso que prácticamente se va a el fondo, que es buscar los verdaderos culpables, entiéndase la crisis, quienes llamaron a sanciones, quienes llamaron a intervención. Sin embargo, ellos le están diciendo a la gente, bueno, la esperanza volvió a la calle, volvamos a Chávez. Mira, me llamó mucho la atención ese lema. Sí. En el PSV, la esperanza está en la calle. Sí. Ahora, fíjate algo, y esto lo digo como desde el punto de vista del marketing político. Tú tienes que lograr, para que tu discurso sea creíble, tú tienes que atar el discurso con la acción. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora el PSUV y qué tiene que hacer el chavismo? Que sigue estando en el gobierno. Ok, estamos en campaña, ese candidato, pero él sigue siendo el presidente de la República, el jefe del Estado, el jefe del gobierno, y sigue siendo el PSV el partido de gobierno. Totalmente. Si a mí me tocara perfilar esa campaña, primero yo creo, guste o no, el PSUV, Maduro, Diosdado, ellos vienen venciendo, porque ellos pueden decirle a su gente, bajo su narrativa, bajo su esquema, ellos pueden decirle a la gente, bueno, nosotros hemos vencido a los 60 países que se nos pusieron en contra, hemos vencido el tema del interinato, hemos vencido al imperialismo, hemos vencido, o sea, ellos tienen una cantidad de argumentos para su discurso importante. Pero ahora le tienen que, precisamente, si estoy vendiendo que la esperanza está en la calle, tú ahora le tienes que decir a la gente, no nada más que la esperanza está en la calle, sino cómo vas a construir, sobre qué se sustenta esa esperanza. Bueno, es que si votan por mí y ganamos contundentemente el 28 de julio, podemos lograr un retroceso de sanciones, y ahí sí podemos entonces dedicarnos a atender las demandas sociales. Porque además, sin hacer apología al chavismo, hay que reconocer, Esther, que el gobierno se ha dedicado a gobernar para la crisis, no para la gente.
que son dos cosas distintas. Bueno, me bloqueaste el tema, se me acabó, no tengo cómo producir combustible, bueno, tengo que importar combustible, no tengo cómo garantizar los alimentos, tengo que importar alimentos, no tengo cómo garantizar medicamentos. Entonces el gobierno de Estado es montado sobre la crisis, sobre atajar o apagar los fuegos que se han venido generando, pero realmente no es un gobierno que en los últimos 6 años se haya podido dedicar a desarrollar grandes obras de infraestructura o a desarrollar todo lo que tiene que ver los planes de atención social, etcétera. Creo que hay una conciencia, Esther, porque lo que el venezolano, yo no estoy diciendo con esto que la gente tiene que votar por Maduro. Lo que yo sí le voy a pedir al venezolano, como venezolana, en esta elección, es que no podemos votar por ninguna opción política que haya pedido sanciones y que haya pedido intervención militar extranjera. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que antes de las sanciones teníamos un daño estructural en la economía, producto de la pérdida del precio del petróleo, producto de decisiones erradas, producto de la corrupción, producto de la burocracia, bueno, también es menos cierto que las sanciones fueron una camisa o han sido una camisa de fuerza para recuperarnos. Entonces, ¿cómo tú puedes votar por una gente que te impuso dolor, que te impuso sufrimiento para salir del gobierno y ahora quiere tu voto? Bueno, Indira, pero eso es otro tema que también quisiera que nos ayudas a analizar, y quiero recordarle a quienes nos están escuchando que conversamos con Indira Urbanej, analista política, experta en marketing político. Mira, porque también así, bueno, hubo elecciones en Rusia. Correcto. Unas elecciones que ratifican el liderazgo de Vladimir Putin, les guste o no. A ti puede que te guste, puede que no te guste Vladimir Putin, su forma, pero un liderazgo indiscutible, un liderazgo por sobre las sanciones a Rusia, correcto, por sobre la guerra, porque hay que recordar que ya son 2 años de una guerra, una operación militar que supuestamente iba a durar entre 3 y 4 meses y ya tiene 2 años, y donde Rusia pues tiene una ventaja en este momento. ¿Cuánto es esa ventaja? Es muy difícil decirlo a la distancia, y además creo que la propaganda y contrapropaganda sobre el tema de Ucrania pues no ayuda a tener elementos más objetivos para analizar cuál es la situación en el campo de batalla. Pero en el campo geopolítico el liderazgo de Rusia en el mundo es indiscutible. Y es importante hoy para, por ejemplo, para equilibrar las cargas de la agresión incluso que nosotros venimos sufriendo por parte de la Unión Europea y por parte de los Estados Unidos. Entonces allí nos pone un juego geopolítico interesante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene hoy que tomar la decisión si termina de abrir las sanciones y de llegar a una negociación con Venezuela, o permite que la influencia de China, de Rusia y de Irán allí va. Mientras esta influencia crece y se consolida, bueno, en la visita que hizo el presidente Nicolás Maduro a China, Xi Jinping decía que la alianza con Venezuela es una alianza estratégica. Totalmente. Elevó el nivel de la alianza que tiene con Venezuela. No se diga el tema de la alianza y las relaciones con Rusia, con Irán, con Turquía. Por otro lado, en Estados Unidos hay elecciones, y unas elecciones que están marcadas por 2 temas. La situación económica interna de los Estados Unidos, la falta de empleos, la inflación, es una situación compleja. Y el otro tema que marca, yo creo que quizás es el más determinante en este momento, es la migración. Totalmente. La migración. Estados Unidos es un país que tiene una invasión silenciosa. Yo la compararía con la invasión de los pueblos europeos originarios, porque eso de decirle bárbaros porque no eran romanos es otro tema, pero fue lo que sucedió con el Imperio Romano. Correcto. Bueno, es lo que le está pasando a los Estados Unidos, pero le está pasando además, y eso comparto lo que decía ayer la presidenta de Honduras y además presidenta pro tempore de la CELAC. Bueno, el tema hay que analizarlo. El modelo globalizador está provocando esto. Yo creo que Estados Unidos está tomando una cucharada de su propia medicina. ¿En qué sentido? No es menos cierto que la migración en Venezuela hubieron muchas olas migratorias controladas, mucho antes del 2018 y del 19. Pero las olas migratorias que comienzan a partir del 19 fueron unas olas migratorias, de alguna forma, con la incidencia, primero, de la guerra de quinta generación que yo llamo, que es la guerra mediática. Segundo,
Muchos países, de hecho, una parte de la estrategia del gobierno interino y de esta gente que no merece esta oposición, que no merece una oportunidad en la política, era que la migración aumentara para que los países de la región se sofocaran y entonces quisieran de verdad unificarse en la llamada intervención militar contra Venezuela, además dar la sensación de un Estado fallido. Esa mala estrategia se les vino como un boomerang, porque ellos pensaron que los venezolanos iban a salir, que ellos iban a tomar el gobierno y que una vez que Guaidó se proclamara presidente legítimo, ya no de Narnia, sino legítimo, entonces esa gente iba a volver. Al final del día el plan se les cayó y se les convirtió en un grave problema. El tema de Estados Unidos está candente. Otra vez, pareciera hasta hoy que Trump y Biden se vuelven a enfrentar en el supermartes del 5 de noviembre. Ahora bien, tú dijiste migración, el tema económico, que los dos están atados, porque ¿qué pasa? Los migrantes también le quitan la posibilidad del desarrollo y de empleo. Por un lado, porque por otro lado tú ves que en estados como Texas, California, Arizona, la participación económica de la fuerza de trabajo migrante latinoamericana es determinante para la economía de esos estados. Total, pero entonces claro, eso desplaza el norteamericano, que ahora se queja que la mayoría son homeless, están en la calle, que se quejan que ahora no tienen espacios de trabajo, todo, pero bueno, ahí hay todo un tema sociopolítico que podríamos después desmenuzarlo con mayor tiempo. Pero hoy la migración está acabando con esa sociedad cuasi perfecta que ellos le vendían al mundo. Están acabando incluso con el mismo sueño americano, porque ya no es tan sueño americano que tú te ibas y conseguías un país súper seguro donde podías dejar tu celular en una mesa y no iba a pasar nada, te lo iban a devolver. Hoy eso no es tan así, y te lo digo porque yo viajo frecuentemente y he visto en los últimos 10 años la evolución de la sociedad norteamericana. Eso también es respuesta a sus malas políticas para la región. Porque esa política todavía de intransigencia injerencista con los países y no más bien de una alianza fuerte para que los países se desarrollen y las personas no tengan que salir y abandonar su tierra, bueno, eso también ha sido parte de las políticas erradas de ellos y hoy tienen las consecuencias. Fíjate, justamente ahí es donde yo creo que pudiera haber un punto de inflexión. Este tema que estamos mencionando, el tema migratorio, creo que pudiera haber un punto de inflexión en cuanto a las políticas de Trump, que luce como el posible ganador de las elecciones norteamericanas contra nuestro país. Porque hay que recordar que si bien el decreto Obama, que data del 2015, ya está cumpliendo 9 años y lo acaban de renovar, que nos califica como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos, a Venezuela, al país, no es al gobierno, correcto, no es al presidente Nicolás Maduro, quien endureció realmente las políticas de sanciones, quien apoyó al interinato fue Donald Trump, el que habló en varias ocasiones, incluso de intervención militar, el que trató de reactivar el TIAR para unificar criterios alrededor de la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, fue Donald Trump. Sin embargo, pues en su campaña ha habido silencio con lo han tratado con pinzas, lo cual es para mí, mi humilde opinión, un indicativo de que el tema migratorio podría ser el punto de inflexión en esas políticas hacia Venezuela. No, yo creo que hay dos cosas y no tengo la menor duda que podrían, en un eventual triunfo de Trump, podría cambiar o dar un giro a el tema Venezuela. Y yo creo que son dos cosas. La migración, sin duda alguna, pero también el lobby petrolero financiero, que te comento, ese lobby petrolero y financiero estaba muy adelantado cuando él estaba terminando su mandato. Si Trump hubiese sido reelegido, hubiésemos visto en su gobierno una especie de flexibilización, porque recordemos que Trump viene de Wall Street, Trump es un hombre de negocios, Trump viene de ese mundo petrolero financiero que se mueve detrás del poder, que le estaba diciendo, hermano, tú eres uno de los nuestros, por tu culpa vamos a perder más de 10.000, 15.000 millones de dólares que tenemos en bonos de la deuda venezolana, nuestras empresas petroleras necesitan volver a Venezuela, estar en el negocio del petróleo en Venezuela, y ya venían ejerciendo una presión. Por eso yo sí creo
estoy convencida, mejor nos va a ir, para ser honesta, Esther, nos va a ir siempre mejor con los demócratas. Con los republicanos, quién sabe, pero yo sí creo que este mandato de Trump sería diferente, por esos dos motivos. Mira, nos quedan 2 minuticos, Indira, y quiero aprovechar para hablar del registro electoral permanente y cómo estás viendo esta jornada especial, porque hay que recordar que el registro electoral permanente tiene tal calificación porque está abierto durante todo el año. Y que lo que se hace en estas épocas de elecciones es jornadas especiales. Jornadas especiales, correcto. Mira, primero hay que darle un mensaje al país. Yo creo que todos tenemos que hacer sobre todo mucho hincapié, y una de las cosas que más me preocupa es que nuestros jóvenes no estén activos en la política, que nuestros jóvenes... Nuestros jóvenes tienen 10 años, quienes hoy tienen 18, 20 años, tienen 10 años de que eran niños, de que oyendo que votar no sirve para nada. Correcto, tenemos que primero que nada borrar esa política de la abstención, borrar esa guerra que ha habido contra nuestro sistema electoral, que paradójicamente la inició quienes hoy piden elecciones y quienes hoy quieren votar, ¿no? La hipocresía. Pero en todo caso tenemos que llamar, primero al CNE tenemos que hacerle un llamado, tienen que ser mucho más eficientes con este tema de las jornadas, porque no nos podemos dar el lujo, Esther, de que en esta elección digan que el CNE no está cumpliendo con los cronogramas, que el CNE no está abriendo la cantidad de puntos que son necesarios. Tenemos que hacer un llamado al CNE para que cuide esos detalles. Y el otro llamado es a todas las fuerzas vivas, políticas y sociales. Tenemos que impulsar la inscripción en el registro electoral. Tenemos que impulsar la participación. Esther, te digo, tanto gobierno como oposición necesitan que esta sea una elección válida. Y para que sea una elección válida, uno de los puntos que tenemos que vencer es la abstención. Una elección presidencial con baja participación, bien sea por abstención o bien sea porque precisamente no estamos teniendo la capacidad de impulsar y de promover la participación política de nuestra juventud y de los sectores intermedios de la sociedad, no le va a servir a nadie. Por el contrario, le va a abrir la puerta a los desastrosos que ya andan invocando y andan viendo la forma de ver cómo dicen que esta elección es ilegítima. Indira, siempre es un gusto tenerte aquí. Vamos a estar muy pendientes porque la semana próxima es una semana de mucha noticia. Seguro vengo, aunque nos digan resentidas, vengo. Seguro que sí. Gracias, Indira Urbaneja.